Buenos días. Buenos días, vamos a empezar. Buenos días, chicos y chicas. Buenos días, ¿cómo están todas, todos? Buenos días. Bueno, a la- bueno, pongo las cámaras, quiero ver las caritas lindas que tienen, pues. Vamos a comenzar la clase, vamos a ver un tema nuevo, muy importante, acumulativo para el parcial número 2, ¿verdad? Entonces tenemos 5, solo falta la Yulisa. ¿Qué habrá pasado con Yulisa? Yulisa, ok. Yosnel, ¿qué pasó ahí con esa tu camarita? Bueno, voy a compartir lo que vamos a hacer el día de hoy y después voy a orientar la tarea y las actividades a realizar, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Sí se ve. Bueno, ok, gracias. Entonces, vamos a comenzar hoy ese tema, el equilibrio ácido-base desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Recordando siempre que el, recordando siempre que los ácidos son aquellas sustancias cuyo pH está entre 1 a 6
y las bases entre 8 a 12, a 14, perdón. Esto ya miramos nosotros en química analítica, química inorgánica, ¿verdad? Entonces, los líquidos Buenos días. corporales. Buenos días, Yulisa, buenos días. Tarde, ¿eh? Los líquidos corporales tienen ciertos eh, niveles de pH que deben ser respetados. Entonces, vamos a ver cómo se mantiene eso. Dice el mantenimiento de la homeostasis. La homeostasis como sea como la regulación, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que la regulación del pH a nivel celular es necesario para la supervivencia. Es decir, que la célula, el pH celular debe permanecer constante, ¿verdad? Y los ácidos y bases entran continuamente en la sangre. ¿De dónde? De la dieta, de lo que uno come. Pero no solo de lo que uno come, sino que también de los medicamentos. Cuando tú ingieres un medicamento, ya sea, no importa la vía, inyectado, parenteral, qué sé yo, ese medicamento va a alterar el pH de los líquidos corporales, ¿no? Eso debemos saber. Y también lo que tú comes, si comes una comida ácida, vamos a ver las fuentes, ¿no? Entonces, ese metabolismo de los alimentos y de los medicamentos genera iones de hidrógeno. Y recordemos que el pH es el potencial de hidrógeno, iones de hidrógeno. Y la concentración de estos iones influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo. Es decir, que esa concentración de hidrógeno, ese pH, va a influenciar en qué cosa? En las enzimas. Y recordemos que las enzimas tienen la importantísima tarea de, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacen las enzimas? ¿Qué hacen? Tienen diferentes funciones, acelerar el metabolismo, regular, etcétera, ¿verdad? Las enzimas. Entonces, el pH puede alterar la enzima. Entonces, cuando tenemos la ingesta de ácidos y bases, estamos hablando de un equilibrio ácido-base. Las bases también les llamamos alcalinas, ¿no? Ahora, aquí tenemos un recordatorio. Aquí. Desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Un ácido es una sustancia que cede hidrones. Y ahí te da un ejemplo. HC, el ácido clorhídrico, H2CO3, el ácido carbónico. Mientras que la base, lo contrario, es receptor de hidrógeno o libera el anión hidroxilo, grupo H, en una solución. Y el ejemplo tenemos el ácido carbónico aquí y las proteínas, ¿no? Entonces, la acidez en una solución, ¿verdad? Está determinada por su concentración de iones de hidrógeno. ¿Se fijan? ¿Y se expresa en qué? En unidad de pH. Recordemos el pH, ¿verdad? Entonces, ese pH va a conllevar a que categoricemos los ácidos en fuertes y débiles y las bases en fuertes y débiles, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que los ácidos y bases fuertes se disocian completamente de una solución. Eso yo Tavares, le impartí en química analítica, el segundo año, hoy tercero por ahí. Ustedes están en cuarto, ¿verdad? ¿Qué año están ustedes? Tercero. Un Tercero. tercero. Entonces, yo les impartí eso en segundo año. Ajá. Ok. Aquí. Entonces, Yulisa, apaga tu micrófono que no se escucha nada después. Entonces, en este caso, un ejemplo de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, ahí está sombreado en azul, y una base fuerte, el óxido de sodio. Pero también los ácidos de las bases pueden ser débiles cuando se disocian parcialmente. Ejemplo de un ácido débil, el ácido láctico. Y después tenemos el ácido carbónico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, escuchen bien, esa parte es muy importante de manejar. En el metabolismo de carbohidratos y grasas, produce gran cantidad de CO2. Recuerden eso, cuando miramos el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Cuando usted metaboliza un lípido y un carbohidrato, al final de todo, al final, después que da energía, da macromoléculas, etcétera, da también este precursor metabólico. Al final, se va a reducir en dos sustancias, dióxido de carbono y agua. El agua siempre está en la célula, pero el dióxido de carbono, que es un ácido volátil, fíjense bien, se debe eliminar. ¿Y cómo se elimina? Ahí está, por los pulmones. Cuando usted exhala, recordemos que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. ¿Estamos viendo? Eso es, aquí dice, mire, voy a subrayar ahí, carbohidratos y qué cosa, y grasas o lípidos. Ah, pero las proteínas, miremos aquí a la derecha de su pantalla, la proteína que produce
ácidos no volátiles que no se pueden eliminar por los pulmones. ¿Ves? Produce, por ejemplo, ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, eláctico. Ellos no pueden ser eliminados por la vía respiratoria, por los pulmones. No, hay que buscar otras vías. Y una miramos nosotros hace 2 semanas cuando miramos el ciclo de la urea. Recuerden que la urea es el producto final del metabolismo de los aminoácidos, se transforman en amoníaco. Y ese amoníaco, disculpen un segundito. Y ahí dejé de compartir el documento, pero ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, aquí está. ¿Están viendo el documento de nuevo, chicas? Sí, ¿Mm? Ok, entonces estaba hablando yo que al producto final del metabolismo de proteínas forman sustancias que no pueden eliminarse por los pulmones. Entonces, ellos deben ser, miren el término, chicas, tamponados. Es decir, el bicarbonato lo va a tamponar y va a ser excretado ¿por dónde? Por los riñones, no la vía pulmonar, no, sino que los riñones, ¿verdad? Habíamos visto eso. Entonces, ahora vamos a ver aquí, pH de algunos líquidos corporales. Fundamentalmente, mire, el líquido extracelular es 7,47. Pero mire el pH de la sangre, muchachos, eso es fundamental que ustedes sepan. 7,35 a 7,45. Es ligeramente básico. ¿Ya? Recuerden que la escala pH es de 1 al 14. El neutro es 7. Del 1 al 6,9 es ácido. Del 7,1 a 14 es básico. 7,35 a 7,45 es el valor del pH de la sangre. Pero aquí dice, puede fluctuar un poco, es decir, puede bajar hasta 6,8 y subir hasta 7,8. Si baja más allá del 6,8, te va a dar una acidosis, es mortal. Y más allá del 7,8, una alcalosis, también es mortal. Vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que puede alterar el pH de tu sangre, verdad? Miren, el pH de la sangre, ácido, se puede acidurar la sangre cuando tú comes mucho carnes, pescados, aves y huevos. Si miran todos alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque ellos son muy ricos en proteínas y aminoácidos, ¿no? Entonces, van a acidular la sangre. Por eso, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, no elimina mucho la urea y forma cristales de urea,
la enfermedad famosa que es la acumulación del ácido úrico, ¿se acuerdan? Que se inflama el dedo gordo del pie. Esas personas no pueden comer carne del todo. Les va a ir muy mal, ¿verdad? Ok, pero hay otros alimentos que forman bases o hidróxidos, ¿no? ¿Cuáles son? Las frutas y verduras. ¿Estamos viendo? Son alimentos de origen vegetal. Y aquí está esa aclaración que a mí me gusta mucho. Dice, los cítricos, ellos son ácidos. Escuchen bien, ¿eh? Son ácidos. Pero en el cuerpo no son formadores de ácido. ¿Por qué? Porque tiene ácidos orgánicos que no dejan minerales. Es decir, que los ácidos cítricos, ejemplo de ácidos, tenemos cítrico, el ácido acético, etcétera. Ellos no forman, por lo tanto, ácidos, no que bases. Ok. Ahora vamos a ver qué es eso de tampón o buffer. Escuchen que no es tapón, no, tampón o buffer. Eso es muy importante que ustedes sepan. Es una sustancia que evita cambios bruscos de pH en una solución al añadir un ácido a una base. Es decir, que nuestro cuerpo tiene sustancias que regulan que el pH no puede cambiar bruscamente. Si el pH de la sangre cambia, usted se muere. No puede cambiar bruscamente. Entonces, para eso el organismo tiene una sustancia que le llaman tapón o buffer, ¿verdad? Y ellos reaccionan para reemplazar con una base o con ácido. Entonces, escuchen lo que dice aquí. El buffer principal del líquido extracelular, ¿cuál es? El bicarbonato o el ácido carbónico. Mire, bicarbonato, ácido carbónico. Aquí está el ácido carbónico, ese que está aquí. Mire, H2Cl. Y su sal bicarbonada, HCO3. Entonces aquí está la reacción del dióxido de carbono, que es el que exhalamos, reacciona con agua y forma el ácido carbónico o el ácido o el bicarbonato. Esa es la sustancia que va a regular. Ok. Ahora, tenemos algunos mecanismos homeostásicos de regulación del pH sanguíneo, ¿no? Del pH. Entonces, esa regulación puede ser del tipo químico. Es rápida, mire, pero si es fisiológico, es más retardada. Cuando es tipo químico, el ejemplo claro de la homeostasis, la regulación, se va a dar por el bicarbonato, fosfatos, proteínas y la hemoglobina, que está en la sangre transportando oxígeno. Pero cuando es fisiológico, es un efecto retardado, eso se da con la respiración, cuando usted respira, o por la vía renal, cuando usted elimina, ¿verdad?, el orín. Ok. Ahora, el mecanismo respiratorio ahí nos dice que cada día una persona con una dieta variada, es decir, que no solo come carne o solo verdura, ¿verdad? Produce 60 milimoles de hidrógeno, anión hidrógeno. ¿En forma de qué? De ácidos metabólicos, como cuáles? Orgánico y sulfúrico. Ahora, si se altera la velocidad en que se excreta el dióxido de carbono por los pulmones, ¿qué puede generar? Se puede regular la presión de dióxido de carbono y por lo tanto modificar el pH. Es decir, que respirar no es solo para suplir oxígeno a la célula, al organismo, sino que también para regular, ¿se fijan? El pH. De ahí es importante la respiración. Ok. En esos mecanismos respiratorios tenemos que puede darse un descenso del pH. Eso estimula los quimiorreceptores carotídeos que está en la arteria carótida o la arteria en la aorta. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A una hiperventilación y aumenta la eliminación de dióxido de carbono. Es decir, vas a eliminar mucho dióxido de carbono. Va a disminuir, por lo tanto, la presión arterial de dióxido de carbono. Y lo contrario, si el pH aumenta, pero un aumento, él va a inhibir los quimiorreceptores, que son las sustancias químicas que inhiben. Entonces, eso disminuye qué cosa? Ay, que toque aquí. Disminuye la hiperventilación, reduce la eliminación de dióxido de carbono y por lo tanto aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, ¿verdad? Pero hay mecanismos respiratorios de control. Entonces, mire acá. El ajuste de respiración al pH de la sangre arterial. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Qué es sangre arterial? ¿Qué es sangre venosa? O dicho de otra forma,
Pongo las cámaras que voy a tomar una foto que me están pidiendo los jefes. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa? ¿Sabe o no, chicas? ¿Mm? Recuerden que la sangre arterial es la sangre que sale del corazón hacia todas partes del cuerpo, rica en oxígeno, lleva el oxígeno a oxigenar los diferentes órganos, mientras que la sangre venosa es la sangre, digamos así, por eso la palabra venosa viene de veneno, la sangre que está contaminada, sucia. ¿De qué está contaminada, sucia? Del dióxido de carbono, mientras que la sangre arterial tiene oxígeno. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire qué va a pasar aquí. Vamos a ver, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que el ajuste de respiración, fíjense, cuando tú tienes la sangre arterial con un exceso, mira esa flecha para arriba, de cationes de hidrógeno, va a haber un descenso en el pH. Y eso estimula el centro respiratorio con una frecuencia de profundidad y entonces bajan los niveles de dióxido de carbono, bajan los niveles de ácido carbónico, pero sube el pH sanguíneo. ¿Por qué? Porque no está respirando bien. Es la importancia de la respiración. Ustedes se acuerdan del tiempo de COVID. La gente que moría de COVID porque no podía respirar no es solo la falta de aire, sino que también que el pH de su sangre se alteraba. Al no respirar, la sangre se acidula y eso le daba embolia, ¿verdad? Muchos morían de eso. Pero ese control, además de ser, aquí tenemos control respiratorio, mire, pero puede haber un control renal. ¿Qué significa esto? A nivel de los riñones, que cuando expulsamos la orina, ¿verdad? Entonces, los riñones expulsan la orina y esa orina puede ser o ácida o básica. Así, en función de que expulsa la orina ácida o básica, se va a dar lo que se llama el equilibrio ácido-básico. Recuerden que la orina es un parámetro muy importante que se evalúa para ver si la salud de una persona, ¿verdad? Usted va a un laboratorio y ahí te pide análisis de orina, de sangre, en algunos casos de heces. La orina es muy importante para analizar lo que usted come y el estado del organismo. Ese control renal dice que se puede eliminar grandes cantidades de ácido. Fíjense, pero también puede excretar bases, está interconectado. Ahora, en este caso, cuando usted elimina gran cantidad de ácido, pueden conservar el ion bicarbonato, que es, habíamos dicho, el ion bicarbonato, el más efectivo regulador del pH. ¿Se acuerdan? Aquí arriba habíamos dicho, vamos a regresar aquí arriba, me acuerdo que habíamos dicho, aquí, ¿dónde fue que miramos esto? Cuando hablamos de los tapones o buffer, ¿verdad? Vamos a ver, pedacios corporales, tapón, aquí debe estar. Aquí dice, mire, el buffer principal del líquido celular es el bicarbonato o el ácido carbónico. ¿Ves? Entonces, aquí ahora nos dice, en el control renal, dice que pueden conservar y producir el ion bicarbonato. Y aquí dice, el ion bicarbonato, es el más efectivo regulador del pH. Ok. Ahora, esa velocidad de corrección del pH que debe corregir, el sistema buffer lo corrige, ¿verdad? Funcionan de manera instantánea. El mecanismo respiratorio actúa en minutos y ese actuar dilata horas. Va a cambiar después en función del alimento. El mecanismo renal va a dilatar esa regulación desde varias horas hasta días. Es decir, que hasta cierto punto podemos decir que es un poco más eficaz. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones en el pH sanguíneo? Bueno, habíamos dicho que los rangos, vamos a ver aquí arriba, vamos a subir acá otra vez. El rango de pH en la sangre es de, mire, aquí está, 7.35 a 7.45. Entonces, se baja más allá del 7.35, aquí está, produce una acidosis.
Estamos viendo, es una sangre ácida. Y se sube más allá del 7,45, produce una alcalosis, de alcálisis, los básicos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, el organismo ante esas alteraciones ácido-base va a hacer una compensación. Pero ojo, eso lo hace si el pH no bajó más allá de estas cifras que tenemos aquí, 6,8 y 7,8. Más allá de esas cifras, usted se muere. Entonces, pero si bajó de manera moderada a 7,35 o suba a 7,45, el organismo va a hacer una compensación, que esa compensación es completa cuando se alcanzan los valores normales o parcial si todavía no es normalizada, ¿verdad? Ahora, hay dos tipos de esa compensación. La metabólica, que afecta al bicarbonato, ya hemos dicho que es el principal regulador, y la respiratoria, que afecta al ácido carbónico, ¿verdad? Cuando este paréntesis, recuerden, paréntesis es la corchete, perdón. Ese corchete ahí significa concentración. Cuando la concentración de hidrógeno está aumentada, produce una acidosis. Y cuando está disminuida, produce la famosa alcalosis. Entonces aquí me dice que es la acidosis. El efecto principal, miren, la acidosis. Miren qué feo esa cuando tu sangre está acidulada. Miren cuál es el efecto principal. Se deprime el sistema nervioso central. Y ustedes saben que el sistema nervioso es el encargado de conectar todos los sistemas del cuerpo. Y si él se deprime, pues, ¿qué va a provocar? Aquí está. Debilidad generalizada. Pero si eso es severa, si la acidosis es severa, tú quedas desorientado, porque desorientación, porque está afectado el sistema nervioso central. Y si persiste la acidez, te conlleva una coma y a la muerte. Esa es la acidosis sanguínea. Pero ahora tenemos la alcalosis, que es lo contrario. La alcalosis causa una sobreexcitación del sistema nervioso. Una sobreexcitación del sistema nervioso y periférico. ¿Y qué provoca? Nerviosismo. ¿Qué más? Espasmo muscular o tetánico, convulsiones, pérdida de conciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Esperen un segundito. Ok. Ok. Continuamos entonces. En este caso, la sobreexcitación produce nerviosismo, espasmo muscular o tetánica, convulsiones, pérdida de conciencia y la muerte. ¿Saben qué es el espasmo muscular, verdad? Recuerden que los músculos, nosotros podemos controlar el movimiento de los músculos, a excepción del músculo cardíaco, que es un músculo que pues late de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando va a la utiliza en el gimnasio para sacar esos músculos, ella lo controla. Pero cuando hay ese problema de una alcalosis, el músculo se puede mover de manera involuntaria, son espasmos, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora tenemos que la acidosis respiratoria, que es el exceso de ácido carbónico con niveles por encima de 45 mililitros, la presión va a ser 45 mililitros de mercurio, puede provocar una hipercapnia o puede producirse por neumotoraxa, edema pulmonar, depresión del sistema respiratorio. Pero eso se puede dar una compensación de acidosis respiratoria. ¿Cómo? Los amortiguadores sanguíneos. ¿Qué es un amortiguador? Absorbe el golpe. En este caso, va a absorber el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Elimina el ion hidrógeno y retiene el ion bicarbonato. Esta acidosis respiratoria se puede dar por una ventilación disminuida o una excreción del dióxido de carbono. Las causas, ¿qué puede provocar eso? Una acidosis respiratoria. Bueno, sobredosis de sedantes, en el caso de la gente cuando está enferma, sobredosis, ¿verdad? Un broncoespasmo, ¿saben qué es, verdad? Broncoespasmo. O una obstrucción de las vías respiratorias, o también por una EPOC, que es una enfermedad pulmonar aguda, ¿verdad? Todo eso puede conllevar a una disminución de la excreción de óxido de carbono y por ende
a una acidosis respiratoria. Ahora, la alcalosis va a ser el déficit de ácido carbónico, la presión de óxido de carbono va a ser menor de 35 milímetros por mercurio, produce una hipocapnia. Este producía una hipercapnia, recuerden acá, una hiper. Aquí es una hipo, baja la presión. Va a haber un desequilibrio ácido básico más frecuente y la causa principal es la hiperventilación. ¿Qué condiciones estimulan el centro respiratorio? Bueno, la falta de oxígeno en zonas altas. Por ejemplo, si usted va a una montaña muy alta, si usted va a matar una montaña alta, usted va a sentir rico oxígeno. Pero ya cuando pasa ya más de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, 3.000 metros, 5.000 metros, montaña súper alta, aquí no tenemos eso, ahí hay falta de oxígeno. Por ejemplo, Bolivia, un país que la capital, que es La Paz, está construida sobre un cerro altísimo. Ahí no se puede jugar fútbol. Fíjate que ahí cuando están jugando fútbol corriendo, tienen que parar un rato, porque se cansan mucho los jugadores, ahí hay poco oxígeno, se desmayan. En este caso, puede producir una alcalosis. También enfermedad pulmonar y falo cardíaco por hipoxia, que es la hipoxia, la falta de oxígeno, ¿verdad? Ansiedad, cuando la persona está muy ansiosa, cuando hay fiebre, anemia, intoxicación por salicilatos y el caso de la cirrosis. Ok. ¿Cómo se compensa la alcalosis respiratoria? Bueno, ¿cuáles son los buffers? La amortiguación rápida con cationes de hidrógeno liberados por disminuir el ácido carbónico. Y en los riones, conservan el ion hidrógeno y excretan el ion bicarbonato. Todo lo contrario de lo que está arriba, que son los temas buffer. Ok. Aquí tenemos que tratar, tratamiento puede ser tratado la carga esencial, respirando una bolsa de papel. Ahora, la alcalosis respiratoria, que es la pérdida excesiva del dióxido de carbono, las causas son la hiperventilación nerviosa, fallo hepático, tiene que ver los riñones, y intoxicación por salicilato, igual que en el caso de la acidosis. Entonces, en este caso, el déficit de bicarbonato puede darse en concentraciones sanguíneas por debajo del 22 y las causas puede ser la pérdida de bicarbonato por diarrea, acumulación de ácidos, por ejemplo, el ácido láctico, cetón. Esa acumulación de ácido láctico se mira mucho cuando usted hace ejercicio. Por ejemplo, cuando va a la Yulisa al gimnasio, está cansada, el músculo duele. ¿Por qué duele? Porque hay una concentración de ácido láctico. O cuando hay fallos renales. ¿Cómo se puede compensar eso? Aumentando la ventilación, dice la aspiración, aumentando la excreción renal de hidrógeno, si es posible. Obviamente, para que sea posible, hay que tomar mucho líquido y el intercambio de potasio con el hidrógeno para que se pueda dar efectivo. Ok, yo voy a quedar por aquí porque tengo poco tiempo. Esa presentación está subida, falta poco, me faltan 2 diapositivas. Quiero orientar lo siguiente. A ver, voy a la página virtual, aquí está. Este es Bioquímica 2 Dominical, ¿verdad? ¿Están viendo su aula virtual? Sí, Ok, entonces, ya me acordé de algo, ya me acordé de algo antes de ahorita. Ya me acordé de algo. Vamos a ver. Yo creo que están todos, ¿verdad? Sí, vamos a ver. La diaria está. Julissa está. María José está. Seide está. Josnelli y Soneide. Ok, guardemos eso. Bien. Entonces, muchachos, para el día de hoy, lo acumulativo va a ser lo siguiente. Miren bien. Hay dos actividades que realizar. Vamos acá. Domingo 7 de mayo. Miren qué bonito este señor que está ahí. Qué bonito. Entonces, vamos a ver. Ustedes van a hacer un foro. Ahí está. Mire qué dice. Apreciar de estudiantes. Este foro va a aportar sobre la importancia de la regulación de pH sanguíneo. Tome en cuenta lo siguiente. Los niveles normales de pH, sistema buffer o tampón, alcalosis y acidosis, respiración del pH, cambio brusco del pH sanguíneo. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted va a escribir eso y un foro que entendiste sobre el pH humano, todo lo que está en la sangre, ¿verdad? Este foro va a estar habilitado hoy y mañana. ¿Por qué? ¿Por qué mañana también? Porque yo sé que ustedes después de mi clase tienen otras clases, después en la tarde pueden salir,
Por ejemplo, la Eulisa va a ir al bienvenido y todo eso. Entonces, en este caso, no les va a dar el tiempo. Pueden hacerlo en la noche o mañana. Va a estar hasta medianoche. ¿Están entendiendo, verdad? Y después hay una hoja aplicativa. Esa hoja aplicativa son ejercicios teóricos sobre lo que hemos hablado ahorita. Hay unas preguntas, que el pH, que el otro, etcétera. Yo les recomiendo para hacer las dos cosas, primero descargar la presentación. Mira, aquí está, mira, donde dice material de estudio. Descarguen esto y observen la grabación de esa videoconferencia. En un ratito yo voy a subir esa grabación a la página. Ahí va a estar por si se olvidó algo. Usted puede ver un poquito y ahí vas a ver la grabación. Qué bonito el sombrero de la Aymar o la luchona que tiene. Un sombrero, no sé cómo se llama eso. Chingorro ese que tiene, pues. Ok. ¿Estamos claros, chicas? ¿Mm? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ay, qué Eso como salimos en el examen. ¿Ah? Mira mi nuevo juguete, son dos. Ajá, ¿qué dijeron? no son juguetes, son seres humanos, No son seres humanos, animales. son animales. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces si no hay pregunta, vamos a llegar hasta aquí. Ya saben que está habilitado el foro desde las 10 de la mañana y también los ejercicios. El foro hoy, mañana y los ejercicios toda la semana. Y nos miraríamos el próximo domingo de manera presencial. En un rato voy a subir la nota, se me olvidó subir la nota al portal clase, ¿oyeron? En un rato ya la voy a subir. Ya subí la de química analítica, pero la de ustedes todavía no. En un rato subieron. Ok. Ok, profe, buen día, Una gracias. consulta. Y ahí, Yulisa, ¿qué te pasa? Ya me está corriendo. Pues qué barbaridad. Bueno, nos seguimos viendo. Pues nos vemos el otro próximo domingo allá presencial, como siempre. Gracias por su atención. Buen día. Bye. Buen día, bye. Feliz Buen día. día.